buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Y en este plató, en este y en otros programas de esta casa, llevamos muchísimo tiempo denunciando la situación precaria que afecta al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Hoy nuestro invitado lleva también años en esa lucha, escuchando falsas promesas que a día de hoy no se han cumplido para acabar con esta situación, insisto, de precariedad que afecta al Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria. Nosotros hoy vamos a hablar con el médico especialista en oncohematología pediátrica del Hospital Materno Infantil, José Carlos Lodos, que tiene muchísimo que contarnos sobre este asunto. José Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes y contar todo esto. Vamos a hacer, si le parece, un repaso un poco cronológico a los hechos, ¿no? A los hitos más importantes, pero para situarnos, ¿cuándo se construye el Hospital Materno Infantil y cuándo empieza a quedarse obsoleto? Se construye en 1982, o sea, justo hace ya 40 años. ¿Cuándo se empieza a quedar obsoleto? Pues eso ya no te sé decir, pues me imagino que ya depende de las características estructurales que pueda tener un edificio, ¿no? Pero ya sí te digo que lleva 40 años. Y ya se estaba notando, pues hace 20 aproximadamente, ¿no? Pues que no existían unas reformas específicas ni a nivel de estructura ni a nivel de obra de ingeniería. Entonces, a consecuencia de esto, si quieres, te puedo contar desde cuándo empecé todo esto, ¿no? Yo durante todo este tiempo, pues yo empecé a trabajar ahí después de venir de Madrid en el 92. Y en aquel entonces teníamos un chiringuito como unidad. Y yo pues pedí pues una unidad nueva, que como siempre a nosotros no nos hacían caso, y gracias a la presión de los padres pues se nos inauguró ese mismo año. Esa es la unidad en la que actualmente estamos, ¿vale? O sea que tenemos esa unidad desde 1992 y que se supone que es de las mejores unidades que tiene el materno infantil. Esta unidad durante todo este tiempo, desde el 92, bueno, estaba bien, estaba recién hecha y todo, ¿no? Y muy bien, ¿no? Pero con el paso de los años pues empezó pues, a hacer aguas por todos lados, a nivel de ingeniería, a nivel de estructura y todo. Cuando dice hacer aguas, ¿a qué se refiere en concreto? Para que nuestros espectadores no entiendan. Se rompían las cañerías. Directamente. O sea. Directamente. Entonces tenía la planta, en la unidad ya me estaba dando unas pocas condiciones mínimas de esterilidad. Yo tengo que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estoy poniendo quimioterapia. Y yo no debería de poner quimioterapia si las condiciones de esterilidad de la unidad no son las adecuadas. Sería negligencia de mi parte. Entonces yo cogí a los niños y en 3 ocasiones me los llevé a otras plantas. ¿Se tuvo que llevar a los niños a otras plantas? Sí, hasta que arreglaran todos los desperfectos, rotura de cañería, que caía agua en las habitaciones, luego había fallos estructurales que con el paso del tiempo yo me quedé asombrado, y era que la estructura de la separación de cada habitación, el tabique de separación, no llegaba al falso techo, no llegaba arriba. Y se supone que esas habitaciones son de aislamiento. Y yo muchas veces no entendía cómo crecían muchas veces aspergillus, que son hongos bastante patógenos en los niños, de una habitación y en otra al otro día o el otro día. Claro, o sea, había una comunicación entre las habitaciones. Estaban saltando por encima del falso techo. Pero ¿no hay unos criterios establecidos de cómo tienen que ser estas infraestructuras? Hay unos estándares europeos de plantas de oncohematología que hay que revisarlas, por supuesto, ¿no? ¿Y en este caso se cumplían en el materno infantil? No se cumplían. Y por eso ese trastorno en el tabique ya no se cumple, porque estaban todas las habitaciones intercomunicadas por arriba. Y de hecho, las 2 últimas del fondo, yo utilizo ahora para hacer el trasplante de médula ósea, autólogo. Autólogo, halogénico, no puedo hacerlo. Para que los espectadores lo entiendan, el trasplante autólogo es el trasplante de tu propia médula ósea. O sea, por ejemplo, un tipo de cáncer determinado, un neuroblastoma o lo que sea, que tiene la médula sin afectarse, yo la extraigo previamente, se le da quimioterapia y luego se la reinfundo por el catéter. La médula del mismo paciente. La médula ósea del mismo paciente. Ese sería el trasplante autólogo. Ese sí lo estamos haciendo y creo que actualmente, ahora este mes de octubre, vamos a tener otro. ¿Y el halogénico? El halogénico es el trasplante de un donante. Es como si tú me donaras tu médula. Con células madre. O células madre, es lo mismo. O se extraen células madre de sangre periférica o te las traigo yo directamente de la cresta ilíaca, donde está la mayor cantidad de médula ósea.
Y si eres compatible, por supuesto, ¿no? Conmigo, si yo tengo esa enfermedad. Pero eso necesita unas condiciones de esterilidad extremas. Por ejemplo, actualmente lo está haciendo el Hospital Dr. Negrín, que es centro de referencia, solamente se lo ofrece a mayores de 14 años, y yo, como no me lo ofrecen a mí, a menores de 14 años, los tengo que enviar a centros especiales en Madrid, que es el Niño Jesús, o en Barcelona, Vallebrón. O sea, los niños y niñas en Gran Canaria que necesiten, y entiendo que en el resto del archipiélago, y en ese todas las tipo, islas. claro, en todas las islas. Un halogénico tiene que ir a la península. Me acuerdo la noticia hace tiempo del consejero de entonces, Baltar, de Coalición, que nos decía, que salió en el periódico y dice: por fin los trasplantes de médula en las Islas Canarias se van a hacer aquí, no necesitan los pacientes trasladarse a la península. Y se le olvidó la coletilla: serán los mayores de 15 años, porque los de 14 siguen trasladándose. Hay un año que es muy importante, que es el 2016, porque ahí da usted un paso adelante en el sentido de que escribe una carta que se hace pública en el que demanda, bueno, pone en conocimiento también esas carencias. ¿Qué le llevó a dar ese paso? Por eso, por las 3 veces que me tuve que llevar a los niños, 3, no una, 3 veces me los tuve que llevar a las plantas de arriba, a las unidades de arriba, hasta que me arreglaran la unidad. Y se sigue rompiendo todavía, ojo, ¿eh? ¿Se sigue rompiendo? Se sigue rompiendo. Hasta hace un mes, este verano, se rompió porque empezó a echar humedad por todos lados y tuvimos que en ese momento, que fue el enfado que yo tenía, no tenía disponibilidad de la 8ª planta, porque ahora está utilizada para los pacientes COVID adultos, tanto la 8ª como la 7ª, ¿no? Y tuvimos que hacer virguerías para que me arreglaran la unidad con niños dentro, y eso no se debe hacer, pero bueno, lo hicimos. Entonces, a raíz de eso, en el 2016 yo escribí una carta en mayo pidiendo por favor que necesitamos ya urgentemente la unidad nueva, ya que desde que estaba desde el 92 la nuestra, acorde pues a los estándares europeos, como te dije antes, ¿no? Por supuesto, a mí me dijeron que no, y entonces fue cuando pues tuve que hablar con padres de niños y todo esto. ¿Quién le dijo que no? Los gerentes, los directivos. A nosotros no nos hacen mucho caso allí dentro, ¿no? O sea, ni siquiera dentro del propio hospital les hacen mucho caso. Pero cuando ya hay asociaciones de padres de por medio, entonces ya es cuando ya cambian de opinión. Y de hecho cambiaron y se nombró en el 2016 una comisión de calidad, formada por el servicio de calidad, enfermera, mantenimiento, nosotros, oncomatología, pediatría, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue para pedir la unidad de oncomatología, ojo, solo la unidad de oncomatología, para ya empezar a trabajarla. Y de hecho estuvimos todo el 2016, que se dice pronto, haciendo el plano de la unidad, según esos estándares europeos. Nos quedó precioso, 3 veces incluso más grande en metros cuadrados que la actual, y también con 2 habitaciones específicas para el trasplante halogénico, por si en el futuro teníamos la posibilidad de hacerlo, que yo sigo pensando que eso es algo que tenemos que hacer tarde o temprano aquí, porque ustedes no saben el trasiego que supone para las familias, para los niños, trasladarse a la península, que como le dije a los parlamentarios, vivimos en una zona ultraperiférica, no vivimos al lado de Albacete o de Gerona, y es muy duro para ellos, ¿no? Y además también se puso en el plano pues, lo que pone la Carta Europea de Derechos del Niño Hospitalizado y los estándares europeos, que tienen que estar los adolescentes, por supuesto, el listón de edad hasta los 18 años, pero los adolescentes tienen que estar separados de los niños chiquititos, ¿no? Que actualmente están todos mezclados. Están juntos. Están todos juntos, ¿no? Entonces, el consejero de entonces, no sé de qué partido, no me acuerdo el nombre, no me lo pregunto, no me acuerdo, pero encantador, nos dijo que sí, nos aprobó para hacer la unidad nueva. ¿Sería Jesús Morera, quizás? Sí, exacto. Porque fue la anterior a Baltar. Sí. Claro, esto fue justo antes de que llegase Baltar. Sí, sí, yo que de los nombres me olvido, sí, pero encantador nos Jesús dijo, Morera sí. del PSOE. Sí. Pues nos dijo, sí, no hay problema, lo único que lo teníamos que hacer era buscarle un sitio en el materno que estábamos buscando. Cambiaron las elecciones, llegó Coalición Canaria con Baltar. Usted se sentó y se reunió con Baltar. ¿Él? Se sentó usted y se reunió con Baltar en 2017, si no me equivoco. Sí, de hecho él fue antes de una reunión, de la reunión que lo hicimos en el salón de actos del Hospital Insular, vino por la unidad. Y entonces nos comentó que ya me anticipó que iba a renovar la unidad. Era conocedor del problema entonces. Sí, claro. Claro que lo conocí. Y le anticipó que iba a arreglar la unidad. Sí, que nos iba a renovar la unidad y que además, y ahí fue el primer momento en que yo oí hablar del concepto torre infantil. Nos iba de alguna manera a arreglar la unidad,
Los baños, por ejemplo, estaban todavía con el plato ducha ese alto, que no podías meter la silla de ruedas, entonces ahora ya todos los hospitales lo hacen al faz del suelo. O sea, nos arreglaron los baños, nos pintaron las paredes, etcétera, etcétera. O sea, se maqueó la unidad. Y luego pues hice una reunión porque yo decía, mira, esto se lo tendrás que comentar a todos los padres, porque ya teníamos el caramelo en la boca. Nos iban a hacer la unidad de oncomatología. Hicieron la reunión con los padres y las madres. Exacto. Entraron todos allí ese día. O sea, se hizo la promesa delante de los padres y de las madres. Exactamente. Estaba yo ahí no conocía los que estaban en la mesa, yo creo que estaba Baltar, por supuesto, los directivos del centro, y estaba Conrado, el actual director del Servicio Canario de Salud. Y allí pues le transmitieron a los padres pues lo mismo que me dijo a mí en la unidad, ¿no? Que iban a hacer una torre infantil que duraría de entre 3 y 4 años, donde meterían a todas las unidades pediátricas, preescolares, escolares, rehabilitación, que todavía sigue en el Hospital Militar, cirugía infantil, neonatos y la nuestra y otras más, ¿no? José Carlos, vamos a hacer una parada porque esto además no solo, obviamente primero se lo adelantan ustedes en la reunión, a los profesionales, también a los padres y las madres, pero se publica en prensa. Lo hemos encontrado también en la hemeroteca y nos ha llamado mucho la atención cómo se publica este proyecto por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en prensa. Ahí lo tienen. Es una noticia de Canarias 7 del 30 de junio de 2017. Nueva torre para el materno. Sanidad invertirá 15 millones de euros en la vieja demanda de ampliar el centro sanitario. El edificio lo ocupará pediatría y tendrá 3 terrazas de juego. Oncohematología contará con una planta. Y dentro del texto se puede leer, primero, que que esto va a necesitar una inversión de 15 millones de euros, quédense con esa cifra, 15 millones de euros, y que la previsión es que la redacción del proyecto se realice y salga a licitación, de manera que las obras comiencen a principios de 2018. Claro, José Carlos, ustedes les hacen esa promesa, lo ven en la prensa, entiendo que en ese momento confían en que esto se va a llevar a cabo. Claro que confiábamos, ¿no? Y de hecho, si me permite decirlo, sí, claro. en esa reunión estaban 2 niñas, Lucía y Estefanía, que la verdad que estaba muy orgulloso de ellas porque explicaron, porque tenían una enfermedad oncomatológica grave y explicaron pues esas incomodidades en adolescentes además, a Baltar y todo esto. Y cuando Baltar dio esa noticia, me miraron, porque dijo que iba a tardar 3 a 4 años. Y para que los telespectadores lo entiendan, 3 o 4 años en un paciente oncomatológico que está en recaída es una eternidad. Y ellas sabían que no iban a llegar a esos años. Y efectivamente se cumplió. 2 años después fallecieron las 2. Y fallecieron no sin que se hubiera terminado las obras, sino sin que hubieran empezado. Sin que hubieran empezado. A mí me hubiera encantado que hubieran estado conmigo al poner la primera piedra, por lo menos. Porque parte de esa lucha la hicieron ellas 2. Y todos los padres que estaban ese día, que también hubieron padres que perdieron a sus hijos durante todos estos años. Entiendo que usted se siente como una especie de deuda quizás con esa familia, en ese sentido. Exactamente. Yo es que me lo he tomado ya, te lo digo sinceramente, por lo personal, por recordarla, su memoria, no solamente a esas niñas, sino a todos los padres que ya no pueden acompañarme por estar destrozados por la pérdida de sus hijos también, que estuvieron en esa reunión. Y por eso estoy en esta lucha. ¿Por qué no empezaron las obras en 2018 como prometieron? ¿Usted lo sabe? No lo sé. Lo que sí hicieron fue, a finales de 2017 fue cuando contrataron una empresa para hacer las obras, el proyecto de la torre infantil, que se gastaron 400 y pico mil euros. Sí, vamos a verlo, porque lo tenemos el titular. Eso fue en diciembre ya de 2018. En diciembre del 18 también, con grandes titulares, se publicaba en la prensa, y lo están viendo, el materno crece con un bloque de 8 plantas de especialidades pediátricas, y ahí se habla y se informa de que se ha adjudicado la redacción del proyecto por 443.000 euros. La redacción del proyecto que se adjudica en diciembre de 2018, cuando se había prometido que el inicio de las obras fuera en enero de 2018. De nuevo, pues grandes fotos, grandes infografías. Bueno, la Consejería de Sanidad presumiendo de este proyecto, un proyecto que nunca termina de comenzar. Pero claro, sale la redacción del proyecto, se adjudica, se gastan esos 400 y pico mil euros, José Carlos, y de nuevo es una pasta, lógicamente, y de nuevo se vuelve a paralizar todo. Nada, desde ese entonces, descolgando el teléfono prácticamente un padre y yo, para ver qué pasaba con esto, 2019, 2020... 2019 hay un cambio de legislatura y hay un cambio de gobierno. No sé si ahí ustedes dijeron, bueno, a lo mejor ahora
Sí, la cosa cambia. Exacto, sí, la verdad que yo no estoy muy atento a los cambios de legislatura, ¿no? Porque nunca me he enterado, pero yo siempre llamaba. Me decía, no, excusas de esas. Cambio de gobierno, espérate. Luego el 2020, el COVID, la pandemia. Siempre habían excusas. El 2021, el volcán, era toda excusa, ¿no? Y no parábamos de preguntar y preguntar, hasta que un buen día, pues casualmente, el 13 de mayo del 2021, o sea, del año pasado, hace más de un año, pues salió en un programa de televisión hablando de la Carta Europea de Derechos del Niño Hospitalizado, ¿no? que había que cumplirla porque había muchas comunidades y muchas de este país que la estaban incumpliendo. Y son 23 artículos que podemos leer todos en 2 minutos. Ponemos Google, Carta Europea de Derechos del Niño, 23 artículos nada más. Y ahí en ese momento, pues un diputado del PP, Miguel Ángel Ponce, pues me vio. Y entonces fue cuando me llamó y me dijo, mira, me gustaría que hicieras una comparecencia en el Parlamento. Y mi asombro fue cuando hice la comparecencia, que fue hace un año, fue en octubre justo de 2021, que nadie sabía nada. Los diputados no sabían la realidad del materno infantil. Ni siquiera los diputados de Gran Canaria. No sabían nada. Entonces, claro, fue una sorpresa, ¿no? para mí, ¿no? Usted fue al Parlamento con una compañera pediatra también. Sí, fui con Maite Angulo, una pediatra del materno. Ella hizo una descripción gráfica de todos los problemas, tanto externos como internos del materno, y yo luego pues ya pues los puse en antecedentes, que es lo que estamos haciendo, más o menos lo que estamos haciendo ahora, desde cuándo empezó todo. Yo recuerdo que le hicieron una entrevista en Canarias 7, si no me equivoco, y le preguntaron por esto y usted dijo lo mismo que acaba de decir ahora, que ni siquiera Miguel Ángel Ponce, hablaba usted tampoco de Vidina Espino, pero en general, que entiendo que la Cámara desconocía lo que ocurría, y dice, no sé qué hicieron los de Coalición Canaria, creo que nos mintieron descaradamente. ¿Usted cree que les mintieron a ustedes y mintieron, entiendo, a toda la sociedad, incluso a los propios compañeros diputados? Sí, eso es lo cruel, ¿no? Como tú bien decías en un artículo, ¿no? Pero más cruel todavía es que mientan a 2 niñas que están en un periodo terminal. Eso ya por ahí ya no lo paso. Porque que me mientan a mí, como lo dije en el Parlamento, ya estoy acostumbrado. Pero que mientan y que den esperanza a 2 niñas que están pasándolo mal, que saben que tienen pocos meses, años, nadie lo sabe, ¿no? De vida, eso es muy cruel, eso es mucho más cruel todavía. Y por eso estoy luchando, ¿no? Sigo desde entonces bregando y lo que tenga que hacer, y eso se va a conseguir, ¿no? ¿Mantiene la relación con esos padres y madres de esas niñas? Sí, de hecho les tengo reservada una sorpresita, ¿no? Estoy componiéndoles una canción a los niños, a las niñas. Nos gustará escuchar esa canción, José Carlos, pero fíjese, la verdad es que al final, después de esa comparecencia, bueno, pues parece que la cosa empieza a caminar, y sale a licitación el concurso público para la ejecución de las obras de la nueva torre, por 43 millones de euros. Recordemos que en 2018 iba a costar 15 millones, en 2022 ya la obra iba a costar 43 millones. 42.600.000. 42.600.000 euros. Y eso fue porque efectivamente, cuando tú comentaste a Vidina también me ha apoyado mucho, pero ella se enteró en el Parlamento en la comparecencia, ya Miguel Ángel lo sabía, ¿no? Y sinceramente han sido los 2 únicos representantes que tengo ahí en el Parlamento y que han dado caña, ¿no? Vidina ha dado mucha caña. De hecho, en un vídeo de Vidina, cuando no sé si lo viste, cuando le pregunta y fue muy duro porque le dijo al presidente de gobierno que no tenía palabra, ¿no? Él le dijo que sí tenía palabra. Entonces fue cuando dijo, vamos a hacer la licitación en el primer cuatrimestre del 2022 para empezar a construir la torre a finales del 2022. Pero lo gracioso de ese vídeo, no sé si tú caíste, es que prácticamente a colación de eso, después de decir eso, dijo, puede que existan problemas administrativos. Y yo me decía, pero vamos a ver, ¿eso no se dice? Se estaba anticipando ya, fíjense. Es como si se estuviera anticipando a lo que iba a pasar. A lo que iba a pasar. Está claro que no se equivocó. A lo que iba a pasar, porque vamos a comentarlo también con los espectadores, el pasado mes de agosto nos enteramos, a finales del mes de agosto, nos desayunamos con esta noticia de Canarias 7. Un fallo de sanidad retrasa aún más la ampliación del hospital materno infantil. El Gobierno, la Consejería de Sanidad, desiste de la licitación de la torre pediátrica al confirmar una irregularidad de la que alertó una de las empresas licitantes.
Claro, José Carlos, cuando usted se entera de esta noticia, ¿qué piensa? No, pero yo es que ya estaba ya prevenido previamente. ¿Usted estaba prevenido? Esto es de la selección de empresas. Previamente, en febrero, ya esto estaba ya publicado incluso en la plataforma de contratación del Estado. Pero el Colegio de Ingenieros Industriales de Las Palmas echó para atrás la selección de dirección facultativa. La dirección facultativa, donde está el jefe de obra, todo, ¿no? Lo de medicina preventiva, todo esto no puede existir si, por mucho que elijas una empresa, si no hay una dirección facultativa. Pues eso ya estaba echado para atrás desde febrero. Y nosotros era llamando. Oiga, que es un problema de forma, que por lo visto el Colegio de Ingenieros habían puesto técnico y tenían que poner ingeniero técnico, una chorrada. Pues eso no lo arreglaron desde febrero. Y yo era insistiendo, esto hay que arreglarlo. Llegó el verano se fueron todos de vacaciones y luego en el mes de verano, por una filtración, ojo, del Canarias 7, ya habla de que existe además un problema en la selección, en el pliego de selección de empresas. Pero porque lo cuenta Canarias 7, si no, no se hubieran enterado, por lo menos la opinión pública. Que yo creía que ya de hecho, lo que se leía en la plataforma que se habían seleccionado 7 empresas. Y de buenas a primeras, pues... Pero entonces, por lo que usted cuenta, José Carlos, ya desde febrero esto iba viciado. Ya estaba viciado, no hicieron nada desde febrero. ¿Por qué no salieron en febrero a arreglar ese problema en la dirección facultativa? Que si la filtración de Canarias 7 no hubiera sacado esto ahora en verano, ¿ellos hubieran hecho algo? Esa es mi pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y esto lo están haciendo por el tema de las elecciones del año que viene? No lo sé ya. ¿Pero da tiempo a sacar un nuevo concurso antes de la... ¿Se ha publicado un nuevo concurso? Yo lo consulté la plataforma de contratación hoy mismo y no ha salido nada todavía. Pues parece que no, los plazos, pues evidentemente, si esto se publicó en febrero y demás y arrastró hasta agosto... Nada. O sea, nada. No va a dar tiempo en esta legislatura, entiendo. O sea, cuando yo abro la hoja es que me desespero, porque no hay absolutamente nada. Y lo que dijo el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que iba a solventar lo antes posible, que yo ya no me creo, dice, cuando utilizan esos términos, lo antes posible, yo ya no me creo nada, antes de que finalice el mes de septiembre. Ya estamos a finales del mes de septiembre y no ha salido nada todavía. Entonces, ¿qué problema hay? Que ahora viene, que tienen que empezar desde nuevo, según él, que es otra cosa que no puedo entender. No puedo entender. O sea, yo de luego soy médico, soy de ciencia, pero a nivel burocrático yo ahí ya me pierdo, ¿no? Y dicen que, de hecho el PP, con Miguel Ángel Ponce, pues les comentó en una sesión parlamentaria de utilizar la vía de urgencia, que creo que son 6 meses. Pues ellos también la echaron para atrás. Digo, además, ¿por qué le echan para atrás? Si en teoría es un error de ustedes, es un fallo de ustedes. Yo no creo que sea un fallo de los funcionarios que han hecho toda esta serie de pliegos. Porque además, yo siempre lo cuento, o sea, si yo tengo una enfermera que comete un error y yo no hago nada por decirlo, eso es negligencia de mi parte. Esa es la diferencia entre error y negligencia. Yo tengo que decirlo. Me imagino que si hay un funcionario que es hacer los pliegos de la edición facultativa o lo que sea, ustedes tienen que estar detrás, los políticos tienen que estar detrás, controlando a ver si lo están haciendo bien o no. Ahí nadie controla nada. Y luego encima lo echan para atrás. Entonces, si es un error de ustedes, pues háganlo por la vía de urgencia. Pues ni eso. Ahora dicen que quieren empezar desde nuevo. O sea, hacer la licitación desde el principio. Pero entiendo que ese proyecto que se redactó por 443.000 euros servirá todavía, por lo menos. Yo ya no sé, no tengo ni idea. No lo sé. De hecho, si va a adjudicar este año, también intuyo, entiendo que esos 43 millones estaban en el presupuesto de este año ya. ¿Hay garantías de que estén en el del próximo año? Es que en teoría todo eso se hace por fondos europeos, tiene un nombre, ¿no? Que ahora no recuerdo, ¿no? Y de hecho se había repartido para este año, eran 2,5 millones para la construcción de la torre. Y luego en 2023 creo que subía a 16 millones, o sea, todo hasta llegar a 42.600.000 euros. Que es otra cosa que no entiendo, ¿no? Si eso está pedido a Europa, si no lo utilizan, lo tendrán que devolver, digo yo, ¿no? No sé. Y eso es una cosa que sí que estaba en la plataforma, ¿no? Entonces, si empiezas desde el principio otra vez, hasta el año que viene, a finales del año que viene, no tenemos la torre, o sea, otro año más. Y es que esto
se prolonga y se prolonga y se prolonga. Y es que ya, te digo, ya llevo 7 años. Fíjese, hablábamos antes de que hacia Aguas, desde hace años ya, la unidad de oncohematología, y lo cierto es que estos últimos días, con las lluvias fuertes que han caído, también veíamos estas imágenes que hemos compartido también a lo largo de estos días, porque ha vuelto a hacer aguas el hospital materno-infantil, claro. Cuando un profesional como usted, bueno, este es el doctor Negrín. Doctor Negrín, sí. No, este es el Negrín, no, pero tenemos las imágenes también del materno-infantil que las hemos estado poniendo estos días, y sí, a ver si podemos ver las imágenes del materno-infantil, porque al final, de nuevo, goteras, unas condiciones que entiendo que no son las más adecuadas. Y claro, ustedes como profesionales cuando llegan ahí y se encuentran con eso, ¿qué piensan? Pues imagínate, ¿no? Y más un profesional como yo que estoy poniendo quimioterapia, estoy inmunodeprimiendo a los pacientes en un entorno donde hay humedades, donde el hongo famoso, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. A mí lo del hongo me ha dejado... Del aspergilo, eso está en cualquier polvo de obra. A ti no te hace nada, a mí tampoco. Sí, pero claro, pero en una unidad... Pero a un inmunocomprometido, un paciente inmunocomprometido, si coge ese hongo, es muy difícil muchas veces de sacárselo, para que lo entiendan. Ese era el hongo famoso de la maldición de los faraones, de las pirámides, que se llevaba por delante a todos los arqueólogos que estaban inmunocomprometidos y quedaban en las paredes. Pues esto es igual. Ahí estamos, estos sí son las imágenes del materno infantil. Exacto. Y bueno, pues se aprecia ahí eso, ¿no? La situación por las goteras y demás que estábamos comentando. ¿Por qué? Porque claro, llueve y imagínate cómo estarán las canalizaciones esas después de 40 años. Entonces, claro, pues la humedad que se tiene que generar ahí, que yo entiendo que... Se romperán y pasará fuera todo eso, ¿no? Claro. Porque eso fue además en la planta, que fue la mayor rabia que me dio, que fue en la planta de lactantes. O sea, esas humedades estaban cayendo encima de las cunas de los bebés. Y tuvieron que sacar a las pobres enfermeras a los niños de ese box. O sea, hubo que sacar a los bebés. De ese box para pasarlos a otro box, mirando para arriba, no sea que también pues cayera del otro box agua. La verdad que es sorprendente que esto ocurra en el siglo XXI, ¿verdad? En el siglo XXI y en un hospital de referencia, en este caso, como es el Es que es eso, el materno infantil es un hospital de referencia. Y nosotros llevamos la patología de toda la provincia de Las Palmas, incluyendo Fuerteventura, Lanzarote. Y también estamos llevando ahora, por un ensayo clínico, tratamientos de leucemia de aquí de Tenerife, que van para allá. Entonces, es un hospital de referencia, es un hospital que hay que cuidarlo, como digo yo, que también es un hospital donde van los hijos de los turistas cuando se ponen malos. A mí me llegó una vez un niño que se había mordido la lengua, hemofílico, estaba de vacaciones, ¿no? En el sur, ¿no? Y es que yo no sé por qué... Claro, pero poniéndose en la piel de los padres y madres, que ya de por sí una situación durísima, ¿no? La de tener que afrontar esa situación, porque al final genera unos trastornos en la vida familiar muy importantes, ya ni qué decir cuando encima se tienen que desplazar a lo mejor para una intervención a Madrid o a Barcelona, pero lo que tiene que ser además pensar que es que sus hijos van a estar en un centro en estas condiciones, que es donde los van a atender, y a lo mejor ellos dicen, bueno, que tenemos a José Carlos allí que, oye, que se desvive por ellos y pone todo de su parte, pero es que a lo mejor por mucho que usted ponga de su parte, sí, no se puede prestar el servicio adecuado. Por lo que te comentaba antes, ¿no? Hay que tener cuidado al poner quimioterapia, porque si yo no tengo la garantía suficiente en el entorno en el que la estoy poniendo, podría ser peligroso para el paciente. Y a veces me he planteado de no ponerla y enviarlos a todos a Madrid o a Barcelona. José Carlos, y llegados a este punto, hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Ahora los partidos políticos suelen ser más sensibles con la ciudadanía y con las demandas sociales. Yo no sé cuál es la hoja de ruta que tienen previsto hacer. Yo lo que entiendo es que ustedes van a seguir luchando. Por supuesto que sí. De hecho, en vista de que no nos dan soluciones, no hay esa celeridad, esa diligencia a la hora de resolver todos esos problemas burocráticos y todo eso en un año. No entiendo por qué no lo han hecho. Ahora ya, pues, no sé si lo dicen de cara a las elecciones. De hecho, ahora salió hace poco una noticia de que ha inaugurado en el hospital materno-infantil la unidad de psiquiatría. No sé si para colgarse medallas o no sé, pero imagínate cómo es eso, que se está utilizando para esa unidad espacio de otras camas para otros niños. Yo me contaba esta mañana Maite, que me llamó, que de hecho habían anulado, al utilizar esa unidad, 6 camas, porque han utilizado una habitación grande donde ellas tenían antes 3 camas, pues en esa unidad de psiquiatría para
para comedor. Y otra habitación, donde habían otras 3 camas, la han utilizado para, yo qué sé, pues esto de terapia de grupo y cosas de esas, ¿no? Entonces ya han quitado 6 camas más. Entonces, los otros pobres niños, o sea, por otras patologías... Desvestir un santo para vestir otro. Están metiéndose en habitaciones de 4 camas, con un baño, como decimos los canarios, hediondo, lleno de óxido y de todos lados, donde ahí tienen que compartirlo 4 familias. Eso no se dice. Eso sí, echarse flores para la unidad de psiquiatría, sí. Y encima, con el hándicap de que tenemos la octava y la séptima con las plantas COVID. O sea, que cada vez tenemos cada vez menos espacio y se están todos apretujando ahí. Porque una cosa sí te digo, que la planta nuestra es de las mejorcitas que hay, porque yo me he movido. Pero las otras unidades de pediatría, eso es un desastre, que fue lo que yo saqué en el vídeo. Están exactamente igual que cuando la da el listón del materno infantil, que era, como tú decías, me dijiste antes, 7 años. Sí. Es la misma obra de ingeniería. De hecho, antes no entraban a ver a los padres a los niños y había unos pasillos, que yo enseño en el vídeo, donde desde los pasillos veían por unos cristales a sus hijos. Pues todavía existen eso en la unidad de enfermedades infecciosas, con boxes. Son boxes chiquititos, ahí solo cabe un sillón para que se quede. Ahora sí se pueden quedar los padres, pero solo cabe un sillón, no hay una cama para que se queden los padres. ¿Alguna manifestación en mente, José Carlos? Por supuesto. Hemos pensado en noviembre, fechada el 6 de noviembre, un domingo. Estamos pendientes de los permisos y todo esto, ¿no? Pero queremos hacer una gran manifestación al estilo Universidad de Las Palmas, ¿no? Que yo estuve allí y me acuerdo que corrí muchas veces delante de los grises. Ya no tenemos ahora eso, estamos más en democracia, ¿no? Yo me acuerdo que me escondía en zaguanes para no recibir porrazos, ¿no? Era un zaguán especial que yo tenía reservado. Y queremos hacer una gran manifestación para... Y te digo una cosa, me siento muy orgulloso de haber estado y haber hecho carrera delante de los grises para que muchos jóvenes actuales tengan su universidad. Pues yo quiero hacer una gran manifestación para que todo el mundo se sienta orgulloso y cuente a sus hijos que estuvieron en esa manifestación, para que se les construyera un materno infantil, un hospital materno infantil en condiciones y dignas. Y eso por eso se va a hacer. Yo creo que todo el mundo esté allí. Va a ser una manifestación fiesta, donde voy a intentar hacerlo con carrozas de música, con batucadas, con asociaciones que ya estoy hablado de payasos, para que vaya la familia, que vayan los niños, que vayan todo el mundo allí. Quiere implicar a la sociedad, en este caso. Exacto, para protestar por nuestros niños. Como ya dije yo en un artículo, no sé si ustedes lo conocen, la palabra infancia viene del latín y significa los sin voz, los que no hablan. Si nosotros como mayores no ponemos la voz en nuestros niños, yo me atrevo a decir más, no solo la infancia y los infantes, también los adolescentes, ¿quiénes lo van a hacer? Entonces yo creo que estén todos allí gritando de verdad y con rabia por esta desidia de nuestras autoridades sanitarias. Nosotros estaremos allí, José Carlos. Hoy nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos a seguir tratando este asunto y estaremos en esa manifestación y estaremos después de esa manifestación hasta que esto se cumpla. Bueno, usted sabe que el Gobierno de Canarias tiene una empresa que se dedica a coger los cortes de los medios de comunicación cuando se habla o se hace alguna crítica sobre la gestión del Gobierno de Canarias. O sea que mañana al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Sanidad, le van a llegar cortes de esta entrevista. No sé si, teniendo en cuenta eso, ya estamos mal de tiempo, pero si quiere decir una última cuestión, tiene los micrófonos abiertos. Agradecerles a ustedes el seguimiento que han tenido, porque han sido la primera cadena, Mírame Televisión, que desde octubre del año pasado, prácticamente después del Parlamento, me llamaron y han estado siguiendo todo esto, hicieron un reportaje precioso en el materno, ¿no? Y por favor pedirles participación a todo el mundo para que vayan a esa gran manifestación y que para que todos nuestros niños se cumplan sus derechos, que son derechos a la salud. Parece mentira que tengamos que hacer una manifestación por eso, por los derechos a la salud de nuestros niños, ¿no? José Carlos Lodos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy en Mírame Televisión. Encantado. Nosotros nos despedimos rápidamente, eso sí, recordando algo que nos decía el doctor José Carlos Lodos, y es la importancia de darle voz a los que no la tienen, algo para lo que trabajamos todos los días aquí en Mírame Televisión. Y sin duda, el futuro del materno infantil es uno de los temas que, bueno, en nuestra línea editorial está en la primera línea y va a seguir estando así hasta que se consiga, que se construya esa torre tan necesaria para el materno infantil de Gran Canaria. Nos despedimos, que pasen una feliz noche.